sido miembro de la comisión consultiva y sin embargo se presentan acá y nos reparten un comunicado haciendo de abogado desastre. No puede ser. Esos amigos yo los he escuchado, presidenta. Los habla de dicho constitucional y yo pido en conclusión, porque el tiempo se me ha terminado, que este tipo de insistencia por contener graves errores de fondo y de forma sobre el tema, cómo fue debatido y cómo fue aprobado un día sábado en que se había vencido el plazo. Por lo tanto, yo pido que este proceso de insistencia se suspenda y pase a la comisión para que sea debatido ampliamente con todos los acuerdos que ustedes han tomado. ¿A quién le vamos a mentir aquí, señores? Sabemos muy bien que la democracia en nuestro país se basa en la separación de los poderes independientes. Y en suma esos poderes se controlan con figuras como la vacancia, la disolución del Congreso, la cuestión de confianza, pero también la censura. Y aquí, señores, lo que se está pretendiendo es aprobar por insistencia una ley inconstitucional, porque nos guste o no, tienen que entenderlo. Y les voy a recordar un poco a los señores del frente, cuando el dictador Fujimori cerró este Congreso y lo convirtió en unicameral, este Congreso ya no tiene capacidad de interpretar ilimitadamente la Constitución, porque eso se hacía cuando existía dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y desde entonces se ha pasado esa responsabilidad al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional ya lo ha dicho, de que no se le puede limitar al Ejecutivo la cuestión de confianza, no se le puede decir en qué puede, en qué temas puede y en qué temas no puede. De tal manera, señores, que esta ley es inconstitucional tanto en forma y en fondo, como alguien lo ha dicho. Primero en forma, porque aquí muchos han hablado del artículo 206 de la reforma constitucional. Por supuesto, ese es el camino regular, pero aquí no estamos haciendo eso. Queremos poner una ley por encima de la ley de leyes de la Constitución, algo que no se puede permitir. Y algo que nadie ha dicho aquí es que de contrabando en la disposición final ustedes están poniendo una reforma constitucional. Eso es una aberración jurídica, y ese es el camino que hay que seguir, señores. Si su propia Constitución a ustedes les parece que no está bien, entonces vamos por una asamblea constituyente, por una nueva Constitución. Y yo hago un llamado aquí al Ejecutivo para que no pase esta ley inconstitucional, que haga una cuestión de confianza. Y no la ley, sino justamente es limitar estas facultades al presidente de la República. Las bancadas precisamente que lo impulsan están obsesionadas en su propósito de cercenar las prerrogativas del presidente Castillo. Y a eso avisora justamente esta vacancia y este plan golpista que tiene este Congreso. Finalmente, en el debate anterior, les sugerí que si querían maniatar al presidente, lo hagan, pero mediante reforma constitucional. Hoy les comunico que el siguiente paso es que el Tribunal Constitucional justamente lo declare inconstitucional. Y recordemos que es el único órgano de control de la Constitución que justamente la bancada del frente siempre defienden. Este Tribunal Constitucional corregirá de plano cuando declare la inconstitucionalidad de esta ley, que desde ya debo decirles que nace muerta. Gracias. No encuentra sentido, porque la necesidad del hambre, del trabajo, la reactivación, la educación, la salud son temas prioritarios. El 19 de febrero en el peruano se ha publicado esta ley 31125, declarando en emergencia el sector salud. ¿Cuánto tiempo ha pasado? El Congreso anterior ha querido, mediante 3 proyectos, modificarlos, pero hasta ahora no hemos conformado esa comisión
que esta ley mandaba, donde 5 representantes de la Comisión de Salud y Población de este Congreso deben ser miembros, uno de ellos presidente. ¿Cuánto más el pueblo tiene que esperar para implementarse esta ley? Eso está esperando el pueblo. El predictamen también ha sido debatido. Hemos recibido opiniones de diferentes especialistas de derecho constitucional, así también de diferentes de las comisiones consultivas. También los miembros titulares de la comisión han propuesto, en el cual el predictamen se aprobó con 12 votos a favor, 0,6 votos en contra y 1 abstención. También, luego del debate, pasamos al Pleno del Congreso de la República y hemos aprobado con 74 votos a favor, 41 votos en contra, 3 abstenciones. Nuevamente, eso se aprobó el 16 de septiembre. El 16 de septiembre se envió la autógrafa al Poder Ejecutivo y fue observada el 6 de octubre. Era la cuestión de confianza por iniciativas de competencias exclusivas del Poder Legislativo. De la misma forma, nosotros hemos tenido en la Comisión de Constitución una sesión extraordinaria en el cual también se ha aprobado el dictamen, el predictamen de insistencia, con 11 votos a favor, con 1 voto en contra y con 1 voto en abstención, el 19 de octubre. Señora Presidenta y colegas congresistas, se ha visto en el gobierno del señor Vizcarra, solamente, por ejemplo, había las elecciones a los miembros del Tribunal Constitucional, en el cual, por exclusivamente de funciones del Congreso de la República, cerraron este poder del Estado. Hace poco hemos cumplido 199 años como institución, por el cual nosotros tenemos que defender nuestro fuero parlamentario. Ya fue delimitada y se subió 87 votos, el número necesario para vacar a un presidente de la República. Ahora se busca delimitar y precisar la cuestión de confianza, porque es nuestro rol histórico, porque es nuestra tarea como parlamentarios y no debemos rehuirle por circunstancias políticas momentáneas o intereses personales. Gracias, colegas. Tiene la palabra. Para momentos de crisis e incertidumbre política y social como la que se viene experimentando en estos 5 años últimos y que se agudizó en los últimos meses, no existe mejor remedio que tener las cosas claras. Cuando está en juego la vida democrática del país, es decir, cuando están amenazadas nuestras libertades por ideologías y fanatismos, la única manera de defenderla es garantizando su continuidad. No existe mejor legado para los hijos de una nación recibir mandato del poder y entregarla en las mismas condiciones, democráticamente. Por ello, el Congreso Constituyente Democrático introdujo en 1993, en el artículo 130 de nuestra Constitución Política, la cuestión de confianza. La delineó como un instrumento de control político que se activa por iniciativa del Poder Ejecutivo, específicamente del presidente del Consejo de Ministros, para pedir la confianza del Congreso respecto de la política general de gobierno, no de normas legislativas o de cualquier tema que se les ocurra, solamente de la política general del gobierno y punto. El hecho de que sea obligatoria o facultativa no altera en lo más mínimo la extensión de las materias que pueden ser objeto de la cuestión de confianza, que siempre es una y la misma. Reitero, la política general de gobierno y las medidas que requiera para su gestión. El problema central es definir qué se debe entender por política general de gobierno y cuáles son las medidas requeridas para su gestión. Este problema debe ser resuelto desde y conforme a la propia Constitución. El artículo 118
regula las competencias del jefe de Estado, especialmente su inciso 3, que el jefe de Estado especialmente es el director de la política general de gobierno. En el artículo 119 confía al Consejo de Ministros la dirección y la gestión de los servicios públicos y a cada ministro en los asuntos que competen a la cartera a su cargo. Y en el artículo 123, inciso 2, titula al presidente del Consejo de Ministros como coordinador de las funciones de los demás ministros. Al Poder Ejecutivo solo le corresponden la política general de gobierno y sobre las que deben basar las medidas requeridas para su gestión. Toda otra materia no se pretenda incluir constituye una interpretación creativa dirigida a menoscabar las competencias de la representación nacional, el poder público más democrático de todos, porque dentro de él están representadas todas las corrientes relevantes de la opinión pública en materia política. Así que defender los fueros del Congreso no solo es defender la Constitución y la democracia, en último término es defender la voluntad popular, señores congresistas. Gracias. ¡Bravo! Gracias, Presidenta. Muy bien, María. Y veo que no es así, señora Presidenta. Voy a empezar con unas palabras que a los sitios que hemos acudido y que espero que la mayoría haya podido oír. Gracias, señor congresista, por venir y por ensuciarse los zapatos. Ese pueblo que está esperando de nosotros, esas municipalidades, esos distritos abandonados, donde los alcaldes gestionan en otro lugar, no en su distrito, esas municipalidades donde no hay policía, esas autoridades donde no hay salud, donde la educación es deficiente, ellos están clamando que nosotros trabajemos. Pero hoy día seguimos en el mismo camino de dar la imagen, porque esa es la lectura que tiene el pueblo. Estamos peleando para que el presidente o alguien no nos saque, duremos los 5 años en el Congreso. Esa es nuestra preocupación. Eso es lo que refleja lo que estamos haciendo. Y le estamos echando la culpa al presidente Pedro Castillo. Usted no está trabajando, pero sin embargo miren lo que estamos pasando. Ya el colega ha señalado, la única ley aprobada, la ley Guzmán. Alguien se puede sentir de repente congratulado por haber aprobado esa ley. Una ley que fue con nombre propio, que debía haber sido general para todos. Por eso, en razón a esta situación que estamos discutiendo del voto de confianza, ya lo han discutido. En el 2019 ha sido rechazado y ahora también tiene que ser rechazado. Preocupémonos en resolver los problemas que tiene el país. Estamos preocupados si duramos o no duramos 5 años. Si un ministro no cumple su función, lo censuramos. Si queremos poner más llaves o más candados para evitar que entre gente cuestionada, mejoremos el perfil hasta de los hombres de confianza que puede ser en el Ejecutivo. Trabajemos en eso. Pero no optemos por lo más fácil, tener la mayoría y aprobar de manera... Eso es vulnerar el principio de primacía de la Constitución y de jerarquía normativa. Eso, en términos sencillos, es sacada de vuelta. Eso es fraude y tenemos que decirlo con todas sus palabras. Si se aprueba la insistencia, se estaría configurando un nuevo 5 de abril, esta vez bajo la modalidad de acomodar el ordenamiento jurídico a la medida de la estrategia y la escalada golpista, como un acto preparatorio para desconocer la voluntad popular expresada en las elecciones generales. Los partidos que se proclaman de centro democrático no deben ser parte de esta farsa. Están ante el dilema de ser parte de este atropello o de marcar distancia de quienes están subvirtiendo el Estado de Derecho. Para concluir, emplazo públicamente a la primer ministra Mirta Vázquez se haga presente inmediatamente a este Congreso y plantee la cuestión de confianza, para que este golpe parlamentario no se concrete, teniendo como base la sentencia del Tribunal Constitucional que señala la única vía es la reforma constitucional y no una ley como se pretende aprobar. Gracias. Tiene la palabra el congresista Víctor Cutipa Cama, por 2 minutos. Muchas gracias.
Definitivamente hay que tener mucho cuidado cuando a uno le escriben en una hoja y le dicen que estamos acá gracias al chino. Se esmeran en tratar de explicar que es una necesidad modificar la Constitución para un supuesto equilibrio de poderes. Pero lo que no manifiestan es que el procedimiento que vienen siguiendo no es el adecuado, no es el correcto, no es el que establece la Constitución. Y lo saben y son conscientes de ello, pero se confían en el número de votos que podrían obtener. En los últimos días, la comisión se ha convocado para una fecha que no está establecido en el reglamento de la comisión. El reglamento de la comisión establece que los martes y los miércoles son las sesiones ordinarias y extraordinarias establecidas en el reglamento, pero se ha decidido llevar una sesión extraordinaria un día sábado. Se ha interpuesto una nulidad y se ha respondido a través de un escrito, de un documento, cuando el espíritu del Parlamento es la oralidad. Pero bueno, confían en el número, se habla tanto que se quiere hacer prevalecer el respeto por el Parlamento, por el Congreso, pero lo único que hacen es desmeyar cada vez más a este Congreso, porque también son conscientes que el fin, ¿cuál va a ser el fin de esta ley que hoy llaman? Tiene 30 segundos adicionales. Señalan en un primer momento que lo que se estuvo haciendo es una ley de interpretación. Hoy nos vienen con una ley de desarrollo constitucional. Saben que esta reforma, esta ley que se presenta esta tarde en el Tribunal Constitucional va a ser desestimado. Y el Parlamento, una vez más, será mellado por irresponsabilidad del propio Parlamento. Muchas gracias. El Arcaos, que va en la misma línea de lo que hoy día ha salido pues, en los portales, que ciertos sectores que han apoyado las campañas de ya sabemos quiénes, tienen un plan para generar zozobra en el país, de cerrar carreteras, de pagar a medios de comunicación, como eran los 90, pues, ¿no? Para poner contenido contra Pedro Castillo, contra Perú Libre, pagarle a ciertos sectores de transportistas para que cierren las carreteras y generar más caos en el país. Como bien saben, esto va a demorar, ¿no es cierto? Ustedes lo aprueban al caballazo el día de hoy y hasta que llegue el Tribunal Constitucional tienen un tiempito ahí para jugar, para saber si existe incapacidad moral del presidente para tumbárselo de una vez. Esa es la realidad. Y es una pena, ¿no? Porque hemos tenido sustentos tan bonitos como los de Raimundo, los de Balcázar y otros que les han explicado ya, pues, como dicen los muchachos, hasta con manzanitas de qué se trata esto. Pero nada vale la pena porque están clarísimos en lo que quieren hacer. Quieren vacar al presidente, quieren tumbarse los gabinetes, quieren censurar a todos los ministros que se les alcance a la mano. Y eso es irresponsable, no con el Parlamento solamente, que ya bastante mellada tiene su imagen en el país, sino que es malísimo para la patria. En un momento donde todos deberíamos jalar para el mismo lado, en medio de una pandemia que ha llevado a más de 200.000 peruanos, que ha hecho que millones de peruanos se queden sin trabajo, con un pueblo que está reclamando todos los días que nos pongamos a trabajar para salir de los problemas en salud, en educación, en trabajo. Estamos aquí resguardando los derechos de algunos que no quieren que el presidente tenga facultades para pedir cuestión de confianza cuando así lo determina la ley. Parece que una vez más vamos a tener que terminar con lo mismo que le dijimos en el último debate acerca de este tema. Ustedes podrán tener los votos, pero no tienen la razón. Ustedes podrán hacer una mayoría abusiva, porque realmente eso es lo que son, una mayoría abusiva en contra de un gobierno al que no le van a perdonar haberles ganado las elecciones a los más poderosos de este país. Recupérense del trauma que les ha generado la derrota y pónganse a trabajar en función a los intereses de la patria, no a los intereses de aquellos que quieren boicotear la democracia y este gobierno que representa a la mayoría de los peruanos. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Héctor Acuña Peralta. Tiene la palabra el congresista Américo Gonza Castillo, por 2 minutos.
Buenas tardes, señora presidenta, estimados colegas congresistas. Señora presidenta, he escuchado a algunos colegas que dicen que buscan regresar al equilibrio de poderes. No sé cuándo se ha roto este equilibrio de poderes, toda vez que los artículos que se mencionan ahí son los mismos que se establecieron en la Constitución del 93. Otros dicen que quieren defenderse de los ataques, pero no dice quién los está atacando. Señora presidenta, es necesario acabar con este tipo de enfrentamientos entre dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo. La gente, el pueblo, los ciudadanos que nos eligieron están cansados de este tipo de actitudes. Hemos perdido el último quinquenio, todos conocemos qué ha pasado. Este Congreso no puede romper el orden constitucional aprobando una ley que interpreta la Constitución a sabiendas que el único camino y el órgano que puede interpretar nuestra Carta Magna es el Tribunal Constitucional. Este Congreso, señores congresistas, deben ser consecuentes. Piden democracia, pero no la practican. Y digo esto, presidenta, porque en el acuerdo nacional hubo un consenso en donde se decía ni cierre ni vacancia. Sin embargo, acá estamos regulando algo que solamente nos conviene. El acuerdo nacional, instancia que agrupa tanto instituciones públicas y de la sociedad civil, los partidos políticos también. Ahí se discutió sobre el particular. Tiene 30 segundos adicional. Señora presidenta, el modelo constitucional peruano se inspira en el principio de separación de poderes, conforme lo establece el artículo 43 de nuestra Constitución. Es un principio básico que se debe respetar. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Roselia Muruz Dulanto, por 1 minuto y medio. No sé. Gracias, señora presidenta. Este Congreso tiene la potestad exclusiva y excluyente para reformar la Constitución y precisar temas constitucionales de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En ese sentido, señora presidenta, el máximo intérprete de los derechos fundamentales en la sentencia 006-2019 lo dice, que es el Congreso, que las cuestiones de confianza solamente deben tratar aspectos vinculados con alguna función o competencia del Poder Ejecutivo. La arquitectura constitucional vigente es presidencialista. Considero, señora presidenta, que esta iniciativa va a dar un contrapeso de poder. Lo que se ha buscado con esta precisión de la cuestión de confianza es garantizar el principio de equilibrio de poderes, uno de los pilares del Estado constitucional contemporáneo, clave para el funcionamiento de la democracia. En consecuencia, el Poder Ejecutivo no debe plantear cuestión de confianza sobre materias que no son de su competencia, y esa iniciativa legal busca precisar el ejercicio de la cuestión de confianza debidamente regulada en el último párrafo del artículo 132 y 133 de la Constitución Política del Perú vigente. Tiene 30 segundos adicionales. Solamente quería precisar que el planteamiento de una asamblea constituyente, que es lo que plantea la bancada oficialista, eso es lo que es inconstitucional, porque eso no lo contempla nuestra Carta Magna. El único órgano que puede realizar una reforma total o parcial, y lo dice nuestra Constitución, es nuestro Congreso de la República. Así que pido que se respete. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la congresista Patti Chirinos Venegas por 2 minutos y medio. Presidenta, colegas,
Esta tarde nos corresponde un acto democrático, histórico y constitucional. Vamos a devolverle la dignidad al Parlamento. No volveremos a permitir atropellos, abusos de poder ni denegaciones fácticas de nadie. Este magno Congreso no pretende quitarle facultades al Ejecutivo, como algunos notables dicen asustados por allí. Lo que queremos es evitar que desde el gobierno se abuse del poder con interpretaciones antojadizas. Todos lo recordamos muy bien, y quienes no, aquí les doy su memorex. El 30 de septiembre del 2019, el señor Salvador del Solar le faltó el respeto a la ley y al pueblo. Irrumpió en este hemiciclo para imponer una teatrera cuestión de confianza como buen actor, sin haberla siquiera aprobado por su propio Consejo de Ministros, para luego dejar el camino listo para que su jefe, el vacado y vacunado Vizcarra, cierre después de manera autoritaria este Congreso de la República. Pero la historia no terminó allí. Luego el señor Vicente Ceballos juramentó deprisa, zurrándose en las normas que decía respetar. ¿Por qué nadie se atrevió a investigar las infracciones constitucionales del señor Vizcarra? ¿Será porque habían tomado el poder de la mano de algunos de los partidos aquí presentes? ¿O porque el rechazado Frente Amplio, el partido que ni siquiera pasó la valla electoral, dirigía el Congreso anterior? ¿Queremos que la historia se repita? Por supuesto que no. La cuestión de confianza es un mecanismo constitucional de balance de poderes. No es una bomba de tiempo que el gobierno puede descargar cuando se le antoje o quiera salvar a ministros coche bomba o angelitos misóginos. El Congreso es la instancia máxima de la democracia. No agachemos la cabeza ante los intentos autoritarios de un grupito que come bofe y huevera y dice que es caviar, y que durante los últimos años intentan monopolizar la razón, el derecho y la verdad. No. Por el cumpleaños del presidente, el Congreso de la República le dará un regalo. Le brindaremos una ley. 30 segundos adicional. Por el cumpleaños del presidente, el Congreso de la República le dará un regalo. Le brindaremos una ley de equilibrio y sostenibilidad al Perú. Feliz cumpleaños, Mr. President. Tiene la palabra la congresista Sigrid Bazán por el espacio de 2 minutos y medio. Presidenta, si le permitiría a mi vocera hablar primero, dado que vamos a hablar las dos juntas. Bueno, entonces la congresista Ruth Luque por el espacio de 2 minutos y medio. Sí, Presidenta, hoy se está consumando un fraude constitucional. El día de hoy se tienen los votos, Presidenta, y en realidad la Comisión de Constitución, cuando debería haber sido el espacio donde debió debatirse y acogerse distintas iniciativas legislativas para garantizar ese real equilibrio que tanto se menciona, no se ha realizado. Hoy el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley precisamente para garantizar ese tanto equilibrio de institucionalidad que se busca. Sin embargo, se obvia de eso y no existe ni siquiera la responsabilidad política para pedir un cuarto intermedio y analizar en conjunto estas instituciones que tanto interesa. Se desconoce la Constitución que tanto se defiende, se desconoce la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y solo se toma en cuenta opiniones de ciertos constitucionalistas que evidentemente amparan los intereses de quebrar y de confrontar. Así que hoy esta insistencia, ¿no es cierto?, se va a aprobar con el voto de quienes creen que defienden el principio de equilibrio de poderes, pero eso es mentira. No se está defendiendo el principio de equilibrio de poderes. Lo que se está haciendo, Presidenta, y lo decimos de manera clara, se está instalando una forma de dictadura parlamentaria para aplastar y socavar el poder del Ejecutivo, de quienes no han aceptado perder en elecciones. Por eso nosotros vamos a rechazar y votar en contra de esta insistencia que abiertamente es inconstitucional y configura un fraude constitucional que tanto se defiende. Gracias. Tiene la palabra la congresista Sigrid Bazán por 2 minutos y medio.
Gracias, presidenta. Como dijeron algunos congresistas, ¿no? Lamentablemente tenemos un poder legislativo que no legisla. Una ley en 3 meses, la verdad, y es que hasta da vergüenza explicitarlo de esta manera. Tenemos un legislativo que no legisla y tenemos un legislativo que quiere hacer las veces de ejecutivo, quiere hacer las veces de Tribunal Constitucional y al mismo tiempo habla de separación de poderes. ¡Qué tamaña incongruencia, presidenta! Creemos, sí, que debemos retomar el rol legislativo de este Congreso. Tenemos que legislar, compañeros y compañeras, por la reactivación económica. Y para legislar para la reactivación económica, para paliar el hambre y solucionar el problema de la inseguridad alimentaria, para aliviar el frío y el hambre de los niños de nuestro país, la anemia, la desnutrición y todos estos problemas, necesitamos estabilidad política. ¿Y qué hemos recibido de este Congreso hasta ahora? Nada. Pero sí quiero plantear qué se ha recibido desde el Ejecutivo hasta ahora. El Ejecutivo no ha planteado una cuestión de confianza. El Ejecutivo ha planteado un cambio de gabinete, que está liderado por una premier que el día de hoy y el día de ayer se ha estado reuniendo con todas las bancadas aquí presentes. Y en aras de ese diálogo, consideramos y considero, presidenta, que han tenido ya algunas consecuencias concretas de lo que el Ejecutivo busca, que es la estabilidad. El dólar ha bajado y hay inversionistas que están planteando nuevamente retomar su actividad aquí en nuestro país. Vuelvo a repetir la pregunta: ¿qué señales está dando este Congreso de su trabajo, del trabajo legislativo? Se ha hablado, y algunos congresistas han dicho, que para esta insistencia, previo proyecto de ley, previo dictamen, ha habido un amplio debate. Pero yo, en aras del amplio debate, pediría y se reconsidere o se considere los otros 5 proyectos de ley más que buscan legislar sobre este mismo tema, si tanto se ha debatido, porque hay 5 proyectos de ley más, incluido el del Ejecutivo, esperando a ser debatidos. ¿Es que vamos a discutir uno por uno? ¿Hasta cuándo vamos a discutir el poder del Congreso por sobre el poder del Ejecutivo? Y en ese sentido, presidenta, es que yo quisiera también nuevamente mencionar que esta autógrafa es en realidad una reforma constitucional y es tan evidente que hasta ha cambiado de nombre. Primero fue Ley de Reforma Constitucional, luego fue Ley de Interpretación Constitucional, ahora es Ley de Desarrollo Constitucional. Hay que decir las cosas como son. Y dicho esto, yo quisiera mirar también a las 30 segundos adicionales. Congresistas de otras bancadas que han dicho que realmente creen, y yo no sé si esto es cierto, ¿no?, de que aquí no hay ningún atisbo de vacancia y que creen en el altruismo del fujimorismo, que creen en las buenas intenciones detrás de esto. Porque gracias a Alberto Fujimori tuvimos al primer presidente preso en nuestro país. Gracias a Alberto Fujimori podemos hablar de un legado que incluso tuvo un partido que tuvo que cambiar de nombre. Fue Cambio 90, Perú 2000, Fuerza 2011, Fuerza Popular. Llamemos las cosas por su nombre y cimentemos la democracia. Tiene la palabra el congresista Germán Tacuri Valdivia, por 2 minutos. Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes a todos. Aún sabiendo que el Tribunal Constitucional lo va a rechazar, se pretende a partir de ahora que, por ejemplo, los ministros desfilen por este lugar y a ver si los ministros son del agrado, y a partir si son del agrado, entonces le irán poniendo su shake y poco a poco dirán sí, bienvenido, lo otro no corresponde. A partir de ahora, el legislativo será el que va a definir quién es ministro y quién no lo es. Pero está dentro de este proceso. La vacancia es el objetivo principal y aquí no nos vamos a venir a mentir. Ese es el objetivo que se tiene. No asimilan que un proceso electoral tan limpio ha dado a un presidente. Nos guste o no, es parte de la democracia. Y también tienen miedo cuando se habla de una nueva constitución. Está de acuerdo a la constitución política del Estado, también formas. Una forma es por el Parlamento y en el Parlamento no se logran los votos, muy bien.
dentro de la democracia también es decir que hay que recabar firmas y a partir de ahí solicitar, que es otro mecanismo. No será nada raro que una próxima situación de iniciativa legal vayan a hacer otra que diga que el referéndum no va a estar en ese camino. Van a prohibirle al pueblo su iniciativa. 30 segundos adicionales. Le van a prohibir al pueblo porque esto de la democracia directa no va a funcionar. Están haciendo paso a paso, lo tienen calculado, lo tienen establecido cuál va a ir el derrotero, porque no solamente va a decir este tema de la cuestión de confianza, sino vendrá también los otros pasos. Pueblo peruano, despierta. Este Congreso. Tiene la palabra el congresista Héctor Acuña Peralta. Señora Presidenta, ¿me escucha? Buenas noches, colegas congresistas. De igual manera, un saludo muy especial para cada uno de ustedes. No voy a hablar de muchas leyes, no voy a hablar, a pesar que estamos en el lugar adecuado donde nacen las leyes. Voy a hablar principalmente, quizás buscando un respeto mutuo entre poderes del Estado, entre personas, y tratando de buscar la confianza mutua. La confianza mutua es lo primero que debe primar entre personas, entre organizaciones, entre poderes. Debemos ser un mea culpa acá, amigos congresistas, de quienes han originado esta desconfianza, quienes desde el primer día empezaron a hablar que se cierre el Congreso. Este Congreso no nos representa. ¿Quiénes? ¿Por qué se originó esto? ¿Por qué, amigos congresistas, a partir que se cambió al primer ministro, se generó mayor confianza en los inversionistas? Se empezó a dinamizar la economía. Y hablando de economía, ¿quiénes son los que tienen los recursos? El Poder Ejecutivo. Es hora que el Poder Ejecutivo empiece a trabajar, empiece a resolver las grandes necesidades de nuestros pueblos. Estamos acá para generar bienestar, para generar desarrollo. Entonces, colegas congresistas, es el momento de trabajar unidos, de trabajar por un Perú mejor. Realmente debemos todos. $30 segundos adicionales. Estoy acá con mi asesor, 30 segundos. Colegas congresistas, en verdad agradezco esta tolerancia de la mesa directiva, de cada uno de ustedes. Empecemos a impulsar el desarrollo, el crecimiento de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Elías Varas por el espacio de 1 minuto. Muy buenas noches, señora presidenta. Colegas congresistas, quiero dirigirme a ustedes a sus conciencias realmente, porque quiero entender lo siguiente. En este espacio estamos faltando el respeto a figuras en la manera como nos dirigimos a cada uno de ellos. Yo creo que hay que pedir la tolerancia y los ánimos de la fraternidad. Quiero entender lo siguiente.
Cuando nosotros le planteamos una serie de modificaciones a nuestra Constitución vigente del año 93, tenemos que apelar cuando se trata del tema de la reforma del artículo 206. Ahí lo dice bien claro cómo debemos modificar lo que tenemos que modificar. Mucho más cuando haya habido opiniones de entidades técnicas como el Tribunal Constitucional. En ese sentido, todo este desequilibrio democrático, el equilibrio que teníamos y el desequilibrio que se ha generado dentro de la historia de los últimos 5 años es de lamentar, debido a que los presidentes y tanto el Congreso han utilizado de mala manera estos instrumentos democráticos. 30 segundos. Tiene 30 segundos, ahí sí. En ese sentido, bajo la configuración de defender el poder o el fuero, todos los que estamos en el Congreso creemos que tenemos esa gran responsabilidad de defender nuestro fuero. Pero hay ojo, que acá no podemos tampoco utilizar el poder a nuestro antojo para poder dejar desprotegido a un poder ejecutivo. En ese sentido, yo le pido la reflexión y tener que trabajar no solamente por un tema de garantizar nuestro trabajo en el Congreso. Gracias. Tiene la palabra el congresista Elvis Vergara Mendoza por 3 minutos. ¿Está? ¿Dónde está? Sí, presidenta, colegas, buenas noches con todos. Primero quería empezar llamándoles a la reflexión a mis colegas que denigran su trabajo, cuando indican que este Congreso no hace nada, cuando indican que este Congreso no aprueba leyes en favor de nuestra gente, cuando indican que este Congreso no ataca los problemas del país. Sin embargo, no se olvidan pues que cuál es la bancada que tiene mayor cantidad de congresistas en el Pleno, en el Consejo Directivo, en las comisiones. Entonces, si las bancadas que tienen mayor cantidad de congresistas dicen que el Congreso no hace nada, ¿quién no está haciendo nada? Dejemos de denigrar nuestro trabajo, colegas. Ahora también algo que deberíamos dejar de hacer es dejar de usar esa frase que tiene un son de extorsión, de que si no se hace algo, que se plantee cuestión de confianza, de que si no se da la razón a un sector, que se plantee cuestión de confianza. Que creo que ya deberíamos superar esto, y precisamente para superar eso es que se está planteando estas precisiones a la Constitución, no reformas, precisiones. Acordémonos que ante el absolutismo, precisamente Montesquieu ha planteado la separación de poderes allá por el año 1700 y tantos, y que ha sido precisamente inspiración de la Revolución Francesa. Acordémonos, colegas, que la separación de poderes precisamente ha traído una buena convivencia a nuestros países en el sistema presidencialista que tenemos. Yo creo que debemos dejar de ver fantasmas donde no los hay, y debemos hacer respetar lo que alguien dijo por ahí. No se trata de nosotros, de que estamos acá ahora, ni se trata del presidente que está en el Ejecutivo ahora. Se trata de dejar precedentes bien planteados por la institucionalidad del Congreso, precisamente, y esto va a quedar, efectivamente, va a trascender a nosotros, para los que vienen después. Así que es un momento histórico, hay que tomar las cosas conforme corresponden, con la madurez del caso. Dejemos de ver fantasmas, dejemos de ver peligro donde no lo hay. Estamos planteando simplemente, o se está planteando precisamente unas precisiones vitales para la convivencia democrática que debemos todos defender. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Eduardo Salguana por 6 minutos. Gracias, presidenta. Presidenta, los ciudadanos que están observando este debate quizá podrían confundirse en cuanto al contenido del proyecto que se ha dictaminado favorablemente para la insistencia frente a la observación del Poder Ejecutivo. Y creo que la confusión se genera aún más cuando escuchamos a algunos colegas parlamentarios que establecen que aquí hay una
un nivel de complot, de confabulación, de propósitos de golpe de Estado, de golpe parlamentario, y lo repiten con una insistencia tal que la colectividad puede considerarla como verosímil esta afirmación. Y obviamente que no tiene ninguna relación el proyecto de ley con lo que estamos aquí escuchando de algunos colegas parlamentarios, y es importante precisar su contenido en aras de que la población sepa exactamente qué se está discutiendo y qué se va a votar. Lo que estamos haciendo exclusivamente, y el contenido de la norma, es desarrollar el ejercicio de una institución constitucional que es la cuestión de confianza prevista en los artículos 132 y 133 de la Carta Política vigente. Este proyecto señala que esta facultad del Consejo de Ministros, Presidenta, está referido exclusivamente a materias de competencia del Poder Ejecutivo, relacionadas directamente a la concreción de sus políticas, de su política general de gobierno. Es decir, estamos hablando a las referidas a las decisiones, iniciativas, actos políticos, actos administrativos referidos a educación, a salud, desarrollo alternativo, minería, etcétera, etcétera. Y esto está directamente vinculado a lo que establece la sentencia del Tribunal Constitucional, que aquí se ha hecho referencia también en reiteradas oportunidades. Esta dice, por ejemplo, sí, que se establece en un sentido amplio, que los constituyentes han hablado de un sentido amplio en relación al tema de la cuestión de confianza, pero señala al final del parágrafo correspondiente del fundamento 75 para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera. Es decir, coincidente de manera exacta con lo que establece este dictamen de la Comisión de Constitución. ¿Qué dice? Además, que no se encuentra entre ellas las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales. Y no puede hacerse en ese sentido, Presidenta, porque el artículo 206 de la Carta Vigente Política Constitucional señala que la reforma constitucional en el artículo 206 es exclusividad precisamente del Congreso de la República. Por lo tanto, no se podría plantear ninguna cuestión de confianza al respecto. Entonces estamos ante una norma que se ciñe estrictamente a lo que señala la Carta Constitucional vigente. Además señala ni las que afecten a los procedimientos y competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionales autónomos. Entre ellas, por ejemplo, cito, señora Presidenta, lo referido a la censura, a la interpelación de ministros previstos por el artículo 68 del reglamento del Congreso de la República, que es ley de la República. Por tanto, el único objetivo es determinar y precisar los alcances de la institución jurídica constitucional de la cuestión de confianza y darle estabilidad política al país. Estabilidad que se da también, además del tema de las normas constitucionales y legales, Presidenta, por la actitud y por la conducta, por los gestos y por los actos que hagamos los parlamentarios y también lo que haga el Poder Ejecutivo. Sin duda alguna, acá no hay intentos de golpe parlamentario, ni de golpe de Estado, ni de vacancia presidencial. Es estrictamente el cumplimiento, el ejercicio de un derecho que tiene este Congreso de la República de normar una norma, una institución jurídica constitucional de tanta importancia para la República. Pero mientras ello sucede, Presidenta, hemos escuchado también a los colegas que dicen que el Congreso de la República ha legislado solo una ley. Tengo que recordarles que las atribuciones y las facultades del Congreso no solamente son dar leyes, hay otras tareas también fundamentales, legítimas, y seguro que los colegas los venimos cumpliendo a cabalidad, como es el de representar a nuestras regiones y provincias del interior del país. Pero mientras este debate sucede, Presidenta, el país real, el país de carne y hueso, de donde venimos y provenimos todos, se desangra. La recesión económica se agudiza, las tomas de carreteras se multiplican, el corredor minero en Apurímac y Cusco está paralizado y los agricultores de hoja de coca de Puno, seguro estimulados por la posición de algún ministro de Estado recientemente designado, han tomado la carretera interoceánica que lleva al departamento de Madre de Dios
y han tomado de rehén prácticamente a mi departamento. 1.500 vehículos paralizados en el puente Inambari. 2.000 personas entre niños, mujeres y mayores de edad que no tienen dónde dormir, que no tienen comida para subsistir, que no existen servicios higiénicos en esa zona, productos que se malogran a la intemperie y miles de soles en pérdida. Pediría un par de minutos, Presidenta, a cuenta del tiempo de mi bancada que nos resta, por favor. Tenemos, Presidenta, que denunciar este hecho al país. Hemos presentado una moción en ese sentido, pero quiero pedir la comprensión de los colegas parlamentarios porque mi departamento viene pasando por una situación bastante complicada y es mi obligación, mi deber como parlamentario, decirle al gobierno que tiene que gobernar, que tiene que decidir, que tiene que actuar, que tiene que responder a una realidad difícil de un país complejo como es el nuestro. 5 días de bloqueo desde el día domingo. No se ha constituido ninguna comisión del Poder Ejecutivo, pese a que personalmente se lo he solicitado al señor ministro del Interior ayer reunido en la Comisión de Defensa, gracias a la gentileza del colega William que nos permitió intervenir en esta comisión, pidiéndole al ministro que se intervenga, que se forme una comisión inmediata para que converse con los cocaleros del departamento de Puno que han bajado al departamento de Madre de Dios para interrumpir la carretera interoceánica. No es necesario, no solamente basta dar discursos cada vez que uno sale a reunirse con la población, es necesario encarar los problemas. Por ello es que ante esta situación complicada, donde ya ha habido enfrentamiento entre los cocaleros y los transportistas, enfrentamiento entre los cocaleros y los ciudadanos desesperados, hay destrucción de vehículos, hay impedimento inclusive de que los pobladores de los centros urbanos cercanos vendan comida, vendan víveres a las personas retenidas, es que la situación se agrava todos los días. Hay 2 rehenes en este momento que han sido retenidos por los cocaleros. Por tanto, solicito, señora Presidenta, exhortamos desde esta tribuna parlamentaria que el Poder Ejecutivo, el gobierno, disponga que una comisión encare este tema, viaje al lugar de los hechos y dialogue con los agricultores para liberar la carretera interoceánica que se encuentra interrumpida. 30 segundos más. Y mi departamento en serias complicaciones de abastecimientos. Y sobre el tema concreto, Presidenta, la bancada de APP va a respaldar la insistencia tal como lo hemos acordado como el colectivo político. Muchísimas gracias. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Juárez Gallegos, presidenta de la Comisión de Constitución. Gracias, señora Presidenta. Efectivamente, hemos escuchado a lo largo de estas horas que hemos estado acá los argumentos de muchos congresistas, especialmente que se oponen a la aprobación de esta norma por insistencia, y lamento realmente el que no se haya presentado de ninguna manera ningún sustento de carácter técnico. Todos han sido argumentos de carácter político respecto a que no se habría dado las condiciones en la Comisión de Constitución, a que somos un grupo que lo que pretende es, ser un grupo golpista, que pretende un golpe de Estado, que pretende la vacancia presidencial. Bueno, nada más alejado de la realidad. Señalarle, señora Presidenta, que durante el tiempo de debate en la Comisión de Constitución se han presentado numerosas opiniones de constitucionalistas, se han presentado opiniones de especialistas. Los congresistas, miembros de la Comisión de Constitución, han tenido toda la oportunidad de debatir ampliamente en la comisión. Y hemos tenido la oportunidad también de venir al Pleno, debatir esta norma con mucha amplitud, y creo que todos los congresistas han tenido la oportunidad de escuchar y tomar una decisión. Lamento profundamente que se diga que la imagen del Congreso está mellada,
porque estamos haciendo una defensa de los fueros parlamentarios y porque lo único que queremos, la bancada de este bloque democrático, es que se respete la institucionalidad de este poder del Estado, que efectivamente las relaciones entre ejecutivo y legislativo sean relaciones de colaboración y de respeto. Y al contrario de todo lo que se dice, efectivamente, con esta norma en la que se está insistiendo, lo que vamos a hacer es preservar la seguridad y la tranquilidad del país, la tranquilidad porque obviamente no se va a tener de manera permanente esa decisión en muchos de los casos, como ahora mismo lo están diciendo y nos dan la razón algunos congresistas cuando dicen de que venga en este momento a ser cuestión de confianza. Precisamente esas situaciones de incertidumbre e inseguridad jurídica es lo que se quiere evitar, precisando aspectos que efectivamente durante los años 2018 y 2019 fueron avasallados en este Congreso de la República. Creemos que lo que tenemos es darle tranquilidad a la población, es darle tranquilidad al Perú, que lo que en este momento está necesitando es la seguridad de que hay respeto en las instituciones y que no se va a venir abruptamente a este Congreso de manera abusiva a pretender cerrarlo a través de estos llamados a la cuestión de confianza que lamentablemente hacen acá los colegas. Creo que el debate ha sido amplio. Nosotros hemos presentado de manera absolutamente técnica, jurídica, con interpretaciones adecuadas. No es una modificación constitucional. Esta es una norma de desarrollo constitucional que es atribución del Congreso de la República y no podemos abdicar de esa atribución que tenemos los congresistas para poder legislar. Efectivamente, como lo dijo un congresista, un colega que me antecedió, la eficiencia de este Congreso no se mide por cuántas leyes se aprueban, sino por las condiciones que tenemos de representar a muchos de los peruanos. Y los peruanos lo que quieren es estabilidad, quieren tranquilidad. Los peruanos lo que quieren es que nos respetemos entre las instituciones del Estado. Es por eso que es importante también señalar que ya hemos visto las encuestas. Las encuestas señalan que frente a ese llamado constante de la Asamblea Constituyente, solamente el 10% de la población está a favor de eso. Lo que estamos esperando es que el Ejecutivo traiga sus proyectos de ley para reactivar la economía. Estoy segura que todos los congresistas vamos a apoyar los proyectos que permitan que llegue la salud a los peruanos, que la atención primaria se dé en los centros, que finalmente los niños puedan volver a tener la educación presencial. Eso estamos esperando del Ejecutivo, eso estamos esperando de la bancada que se opone a este proyecto, que lo único que va a hacer esta ley, lo único que va a hacer es devolver ese sistema que hemos perdido, es devolver el equilibrio de poderes que tiene que estar vigente para preservar las instituciones y el sistema democrático del país. Señora Presidenta, yo pido que vayamos a la votación de manera inmediata y agradecer a todos los congresistas del bloque democrático que han apoyado de manera democrática este proyecto. Gracias. No habiendo más intervenciones solicitadas, se finaliza el debate. Se va a votar la insistencia, requiriéndose para su aprobación el voto favorable de más de la mitad del número legal de congresistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política y en el artículo 79 del Reglamento del Congreso de la República. ¿Ya terminó el debate, congresista? Ya terminó el debate. Ha sido 2 horas de debate. Ya no cabe cuestión previa, señor. Señores congresistas, sí va a marcar su asistencia para proceder a votar.
Votación cerrada. Asistencia cerrada. Perdón, asistencia cerrada. Hay 125 presentes. Al voto.
Ya. Votación cerrada. No, te he puesto que sí. A favor 78, más mi voto a favor, así que a favor 79, en contra 43 y abstención 3. Ha sido aprobado. La insistencia de la autógrafa de la ley observada por el presidente de la República, que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y en el artículo 133 de la Constitución Política del Perú.